Buenas amigos, aquí estamos, puntuales a las 4 de hoy, 11 de enero del año 2017. Estamos ya haciendo el piso, los primeros 2-3 minutos para comenzar con nuestro programa de hoy. Es el Periscope número 3 y que corresponde al sentido común número 239. Ya veremos cómo grabamos este programa. Estoy por Radio Cielo también, Radio Cielo Alberto Franceschi, Sentido Común, una radio que especialmente abrió Phantom para oírme directo por radio, los que pudieran oírme por ese medio. Bien amigos, el tema de hoy, por supuesto, es el tema de todos los días, pero con el añadido de un aspecto de gran actualidad, como es la situación absolutamente especial por la que atraviesa el general Baduel, quien está siendo en este momento requerido por la Dirección de Inteligencia Militar. Ayer no lo encontraron en su casa, se fue antes de que llegaran estos funcionarios, y las noticias rápidamente abundan sobre que habría entre los miembros del equipo militar que lo busca algunos funcionarios de origen árabe adscritos directamente a unos comandos especiales del Alzheimer que, no crean que exagero, tienen las instrucciones de generar una situación especial en la captura del general Baduel para sencillamente matarlo. Es por lo menos lo que le han filtrado desde las fuentes militares al propio general Baduel. Habría un interés supremo en eliminarle físicamente. Bien, créase o no, exagerada o no, la percepción sobre que se trata de algo muy irregular, lo concreto es que no quisiera hoy estar en la ropa del general Baduel. No vaya a ser que sea estrictamente cierto la noticia según la cual lo quieren es matar como primer cumplimiento, como primer objetivo del plan antigolpe de Maduro, Diosdado, el Alzheimer y padrino. El plan antigolpe sería, digamos, un comienzo bastante notorio, buscar la eliminación del general Baduel. El general Baduel, como se sabe, en los círculos más cercanos a él, tiene una presentación en los tribunales mañana, le toca presentarse en los tribunales y al parecer entonces sencillamente tiene la misión, la obligación, sencillamente la necesaria presentación en ese tribunal militar, donde sería impuesto de la nueva situación que al parecer quisiera modificar el curso natural y lógico hacia su liberación en las próximas, un par de meses que le quedarían de la condena original de los 7 años y pico, y que se cumplirían plenamente y recuperaría plenamente sus derechos el 3 de marzo, creo. Pero no es ese el plan del gobierno. El plan del gobierno es que sencillamente le quieren agregar unos nuevos cargos. Al parecer, la unidad de captura que incluye a estos terroristas islámicos
al mando del Alzheimer, buscan entonces endilgarle unos supuestos planes de sedición militar y traición a la patria. Alguien preguntó por allí qué puede obtener Baduel de parte de la justicia de este régimen, y yo agregaría, pues estrictamente nada. De este régimen solo puede esperar atropellos. De manera, mis amigos, que aquí nadie se engañe, el gobierno busca la manera de eliminar adversarios y Baduel está entre los que seguramente querrá eliminar el gobierno. Ahora, ¿se dejará eliminar el señor Baduel? Eso queda, por supuesto, a averiguar en las próximas horas. Cuando, si él se entrega, pasan unas cosas, si no se entregan, pasan otras. Si no se entrega, se queda en la clandestinidad, o si ya, como al parecer está en su casa, será entonces buscado, o lo esperan en los tribunales, o lo volverán a buscar esta tarde en su casa, porque hay toda clase de noticias contradictorias, que ya volvió a su casa, que está afuera, que está escondido, que está esperando el día de mañana, que va a esperar el día de mañana. Todas noticias, hasta de personal cercano a él y familiares, son algo contradictorias. Incluso las versiones según las cuales sencillamente van a modificar la percepción que tengamos sobre las probabilidades de que el general Baduel tenga algún papel importante en las próximas semanas en el movimiento de descontento militar que efectivamente existe. Ayer se filtró lista de oficiales dados de baja o pasados a retiro. La mayoría estuvieron en algún momento, me imagino, en no sé qué. Exterminar, no, es que no se logra leer porque quedan a mitad la frase. Estoy verificando. Si se criticó a Leopoldo cuando se entregó, efectivamente, Guarimbera. Si se criticó a Leopoldo, me imagino que sobrarán las críticas si el general Baduel se entregara a la justicia del Alzheimer, de Padrino y de Diosdado. Esas son las cosas que hay que precisamente dilucidar respecto a lo que arriesga o no un militar como Baduel, sometido ya a un juicio que está por terminar el mandato de arresto domiciliario, después de pasar casi 6 años y medio en la cárcel de Ramo Verde, y que, bueno, allí opina Ángela Roja que no se entregue, no debería entregarse. Buenas tardes, salidos desde Caracas. ¿Cuáles Fuerzas Armadas ya han demostrado todos los años lo que son? O sea, mucha gente opina que efectivamente si se entregara Baduel, estaríamos en un terreno de absoluta falta de garantías para incluso respetarle la vida al general. ¿Cómo asumir la responsabilidad de aconsejar tal o cual propuesta? Es relativamente sencillo decir haga tal cosa, no haga tal otra. Yo me imagino que el general Baduel sabe perfectamente que si se entrega a la justicia de Maduro, Diosdado, el Alzheimer y Padrino, bien, no solo tendrá que hacer frente a las consecuencias, sino que la gente tendrá derecho a tener su propia lectura y él debe estar pendiente de qué lectura le va a dar la población. De manera que si decide no entregarse, sacarán unas conclusiones. Si decide entregarse, tendrán otras conclusiones. La gente tiene derecho a preguntarme, ¿y usted qué opina? Bien, yo opino que no debería entregarse. Esa es mi opinión. Así como cuando otros líderes han resuelto confiar en la justicia del régimen, por ningún motivo estaría a favor
de aceptar la justicia de un régimen de ampones. Bien, eso es sencillamente mi opinión personal. Ahora, ¿cómo estar de acuerdo si no es mi situación? Yo puedo opinar lo que quiera, pero él debe opinar sobre él mismo, qué es lo que conviene a él y al movimiento de opinión militar que él representa. Si no se entrega Baduel, ¿tendrá apoyo en las Fuerzas Armadas? No sé. Dice Raza 2, sería Leopoldo II. Son, digamos, casos distintos. Aquel era un líder civil con un gran apoyo militante en la calle que resolvió convocar una movilización para entregarse. Este es un líder militar que estuvo preso 6 años y medio, luego le cambian la medida por cárcel en los límites del estado de Aragua y desde hace un año está en su casa esperando que finiquite la situación. Y justo antes, 1 o 2 meses antes que finiquite la condena, se extinga pues toda la condena judicial, viene el Alzheimer, Maduro, Diosdado y Padrino López con esta nueva ofensiva contra la libertad del general. ¿Qué resolverá? Bien, mañana sabremos, o me imagino que nos hará conocer las razones que le llevan a una u otra determinación. Y créanme que, igual que como pasó con el señor Leopoldo López, él será responsable de sus opciones, porque solo él puede resolver qué hacer. Ya he dicho, si dependiera de mí, o de mi opinión, o de mi integridad, yo no me entrego. Pero si él se quiere entregar, es él el que tiene que correr con las consecuencias de entregarse. Amenaza de muerte, efectivamente la tiene. La sabia, astuta o concepción bastante original según la cual es preferible un conspirador preso a un héroe muerto, bueno, vale también para quien quiera jugar un papel en las próximas semanas y meses. Quizás, digamos, si efectivamente existe este comando de exterminio que ya empezó a operar y han convencido a Baduel de que se le daría de baja y que se le extermina, se le liquida, bueno, dice, veríamos al general Baduel atrincherado y dando la cara como el general Vivas. Bueno, esa es una opción, pero ahí está el general Vivas en su casa, lo dejaron quieto. Dice, no entiendo por qué defiendes a Baduel si es comunista. Este está más perdido que el lío de Ramela Vega. Puede decir a Pugnente 4F y frente Francisco Miranda. No, chicos, yo no voy a... Eso es casi ocioso, estudiar esa diferencia. La Fuerza Armada y tapa de orden viene la muerte de uno de ellos. Bien, creo que hay algunos provocadores hoy por aquí, ¿eh? Yo sencillamente no tengo la intención de armar ningún toma y daca con provocadores de toda suerte que van a llegar a este foro de hoy, aprovechando que estamos ante un tema sensible como es el de dice que está más perdido que puta en iglesia, dice. Bueno, de manera entonces que ese es el capítulo que abrimos inicialmente para que no haya ningún factor no de distracción, porque no es distracción hablar de un tema de alta sensibilidad política y militar como la cuestión de Baduel, pero ¿qué más vueltas se le puede dar a eso? O se entrega o no se entrega. Si no se entrega es una dinámica, si se entrega es otra dinámica. Él optará por la que él cree más conveniente. Yo di mi opinión, yo no estoy de acuerdo, pero esa es mi opinión respecto a lo que hiciera yo si estuviera en su situación.
Pero si él resuelve que él debe entregarse, bien, él optará o él opta por unas razones que son las propias, por una situación personal que es la propia y por un destino político que será propia. Y las opiniones, por supuesto, que puedan decirle lo que quieran, yo no me voy a poner en el plan ni de defender esa decisión, ni de atacarlo por esa posición. Para mí esa es una opción política de su estricta responsabilidad y él verá si tomó la mejor o la peor de las decisiones. En todo caso, les invito a la gente seria que viene a mis foros, a mis conversatorios, que, caramba, no es cierto que uno pueda hacer un sancocho con el prestigio de la persona. Sistema Plus B, por ejemplo, con su anónimo allí, dice que es un cobarde igual que el otro. ¿Y quién es usted si usted tiene un anónimo allí? Es muy fácil opinar como anónimo. O sea, la cotorra gris opina que Baduel es un cobarde. ¿Y quién carajo es la cotorra gris? Bueno, sí. Y no, incluso se molestan cuando uno les ataca el seudónimo. Pero por favor, son seudónimos. ¿Es un acto de cobardía usar seudónimo? Pero por supuesto que es un acto de cobardía. ¿O es un acto de prevención? Bueno, sí, es también un acto de prevención. ¿Es un acto de resguardo? Sí, es un acto de resguardo. ¿Quién es la persona que escribe opiniones fuertes sobre el destino de otra? ¿Un cobarde? ¿Alguien que resguarda su identidad? ¿O una persona, ¿cómo se llama?, precavida que guarda su identidad? Yo, por ejemplo, sé quiénes son muchos de los amigos que están acá y respeto que tengan, absolutamente, que tengan reservas sobre su nombre. Pero es muy malo esto de andar con un seudónimo atacando a un hombre a una persona con nombre y apellido público y que además ha tenido 7 años preso. Bien, por eso les decía, los que quieran atacarlo que lo ataquen, los que quieren defenderlo que lo defiendan. Yo di mi opinión, no estoy de acuerdo con que se entregue. Ahora, las razones de Baduel son solo las razones de Baduel. Las mías serían las de una persona distinta a él, por supuesto, que puede opinar que políticamente conviene a todo lo que significa el movimiento que puede nuclearse en torno a él. Quizás no sea para nada conveniente su entrega. Pero lo que yo diga, lo digo a nombre de Alberto Franceschi, cédula de identidad 358-2366, en condición de exilio. Es decir, una ventaja, porque tampoco estoy en Venezuela para, si su hijo preso influye. No sé, me imagino que no, puesto que hasta ahora él no tenía el plan de ¿cómo se llama?, de aceptar una situación como la que va aparentemente a aceptar desde mañana, y el hijo sigue preso. Amigos, por más que le busquen las vueltas, esto no tiene las vueltas que creen ustedes. Digo que creen las personas que desde el anonimato opinen. No les puedo pedir que opinen si son anónimos que viven en Venezuela y pongan su nombre y apellido, pero caramba, yo sería más recatado. Yo sería más recatado si viviera en Venezuela y si debiera opinar por o contra Baduel, contra la opción de entregarse o no. Yo sería muy cauto porque si no uso mi nombre y apellido es muy fácil opinar. Bien, amigos. Telespino se ha unido. El amigo Telespino de la emisora Shelo Venezuela hasta los tuétanos. Es un gran amigo. Está en España ya, en Cataluña, pero no es catalanista, es español en Cataluña.
Bien, amigos, ustedes entenderán que retomar todas estas discusiones desde un análisis concreto de una situación concreta y sobre una persona en concreto, como el caso de Baduel, implicaría, digamos, enterrarse en una circunstancia de discusión que tienen unos límites demasiado estrechos. Por o contra, sí o no, qué debe hacer, qué puede hacer, ya va. Eso no tiene más salida que las salidas que se determinen desde ese grupo de personas que rodea al general Baduel y que sencillamente debe tener una opinión para resolver o apoyar o no apoyar lo que él diga. Pero les repito, el único en última instancia que tiene la decisión de hacer con su vida y su suerte política y militar lo que deba hacer es el mismo, con los riesgos que implique o la dosis de conservación también, que es una opción política, porque, por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes? Si se entrega y lo matan, o si no se entrega y lo matan, o si entregándose lidera un futuro movimiento de desconocimiento militar, o si pasando la clandestinidad le da la excusa al gobierno para que lo mate fingiendo un enfrentamiento, o si incluso sin enfrentamiento lo agarran y de todas maneras lo llevan preso, maltratado, pero no muerto. Son 10 opciones. Ay, ¿cómo hacemos para averiguarlas? Dice Leocenis Oficial. Leocenis, ¿estás allí? Qué bueno. Mi solidaridad con el general Baduel, pura olla, dice Leocenis. Bienvenido a la libertad, amigo Leocenis. Te he oído tus últimos, mejor dicho, tus nuevos programas en la nueva etapa, y me imagino que si alguien puede hablar con alguna autoridad sobre eso de estar preso o estar bajo riesgo, eres tú. De manera que, más que nadie, tú tendrás razones para también opinar que el gobierno tiene sobradas razones para liquidar una personalidad como la de el general Baduel. Bueno, mis amigos, el primer programa de este año, hace 3 días, mira, Álvaro Ust dice: Leoceni es un vendido, lo cierto, pero ese se venció. Entonces, ¿cómo hacemos con esta persona? Qué lástima que no te vea tiempo para borrarte acá. Aquí no se puede atacar a la gente así, chico. Qué vaina, Dios mío, qué vicio, qué morbosidad política. Qué cosa, Dios mío. Estoy esperando que aparezcas otra vez. Sí, Leoceni, es la libertad de expresión. Tiene el cuero duro, yo lo sé, yo también lo tengo. Pero el dedo lo tengo ligero para sacar de aquí bicharracos pagados para venir aquí a insultar gente. Y eso yo no lo acepto. Mira, yo no acepto ni siquiera ataques a enemigos políticos o adversarios políticos cuando se le descalifica. Por ejemplo, voy a poner el caso. Es que eso me lleva a otra discusión. Cuando se ataca, por ejemplo, por motivaciones sexuales a un líder político de oposición, yo no puedo compartir ese tipo de, digamos, de ataque. Porque la homofobia es una estupidez, una de las mayores estupideces humanas. Yo creo que ese es un tema precisamente de estricta libertad personal. Ahora, imagínate tú si es incierta la cosa. Bueno, yo no puedo participar en una especie de caza de bruja. Bien. Leoceni, yo sé que tiene el pellejo duro, por aquí andan entonces queriendo hacer, digamos, fiesta con tu presencia aquí. Bueno, llevo dos bloqueados. Yo sí bloqueo, Leoceni. A mí no me gusta
mal hablados aquí. El único mal hablado aquí que puede tener derecho a ser mal hablado soy yo. El régimen Proyecto Zuliaga en total. Bien, amigos. Hay bastantes jodedores hoy, dice Ángel Arroa. Efectivamente. Sí, señor David. Doctor Mandelo Chavita Daniel. Ajá. Doctor, está pasado de dictador. Ah, qué bueno. Ah, alguien que se dio cuenta. Este es mi programa. Yo no inventé que estuvieran aquí los provocadores. Eso es dictadura periscopera. Ya está. Déjame, fíjate tú para que tú veas cómo, coño, se salvó, chico. Esta es la que me llama dictadura periscopera. Es que a mí no me importa tenerte o no tenerte en mi programa. Ajá, Ailey. Dictadura periscopera. ¿Qué te parece, Ailey? Bueno, el que quiera oír otro tipo de programa, que se vaya por otro programa. Ay, qué bueno, voy a divertirme hoy bloqueando gente. Yo lo que lamento es que esta opción de ¿cómo se llama? De bloquear no sea con una penalización adicional, por ejemplo, que no lo acepten en ningún periscopio, o sea, que pierda el programa, que no pueda meterse en este programa. Eso sería excepcional. Yo disfrutaría mucho, ¿cómo se llama? Bloqueando gente. Bueno, mis amigos, empezamos formalmente el programa. Yo les hablaba de la eventualidad de que en las Fuerzas Armadas se produjera un tipo de fenómeno histórico, por eso me quité los lentes para no seguir bloqueando imbéciles, que en las Fuerzas Armadas venezolanas se produjera un fenómeno de tipo histórico, según el cual uno pueda haber llegado a la conclusión de que es una fuerza irrecuperable, es una fuerza absolutamente inviable como pilar de un régimen democrático, y que definitivamente esas fuerzas estarían perdidas para una convivencia civilizada. Si las Fuerzas Armadas de Venezuela ya son parte de un sistema político y jurídico que contempla la definitiva inclinación de las instituciones del Estado al narcoestado, a la existencia de una jerarquía de ampones a la cabeza de todas las instituciones, si la delincuencia organizada, propietaria de todos los resortes de la economía nacional, de los resortes diplomáticos, también cubre todas las instituciones militares. Es decir, que el narcoestado habría edificado en las instituciones de las Fuerzas Armadas una especie de complicidad abierta, definitiva y total. Entonces habría que llegar a la conclusión de que esas Fuerzas Armadas son de otra naturaleza, distinta y opuesta a la que les conocimos en el pasado. Si el régimen es de ampones, si las Fuerzas Armadas respalda ese régimen de ampones, si la costra de los altos mandos militares son todos ladrones, contrabandistas, narcosoles, represores de oficio, depredadores de los bienes públicos, de los dineros públicos, entonces la narcodictadura militar estaría solo dándose una fachada de democracia, digamos, de pacotilla, de una democracia absolutamente puteada, porque no hay otro término mejor, una pseudodemocracia con la cual solo unos absolutos, ¿cómo se llama?, ingenuos de siete suelas o cínicos de siete suelas pueden coexistir con ella desde una institución que, como la Asamblea Nacional, tiene imposibilitada toda oposición seria, toda vida absolutamente legal ¿cómo se diría?, de interacción con ese poder ejecutivo, judicial y electoral absolutamente sumido en la corrupción dictatorial.
Si las Fuerzas Armadas ya cumplieron ese proceso de gangrena en lo militar, y que es lo que explica por qué cada vez es más inviable una superación de este tema de la estructura absolutamente delincuente de las cúpulas militares, si ya no queda entonces opciones para ver delante de nosotros la hipótesis de un levantamiento militar o de una desobediencia militar activa, si tuvieran razón incluso oficiales militares que han llegado a esta conclusión hace 1 o 2 o 3 años, de que efectivamente no hay manera de que pueda vislumbrarse una oposición militar significativa, si esos tienen razón, entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Primero, caractericemos. Ese es el caso de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Es decir, son idénticas en su naturaleza a una especie de mezcla de lo que fue la dictadura de Pérez Jiménez, la dictadura de Gómez, la dictadura de los Somoza, la dictadura de Noriega en Panamá, la dictadura de, ¿cómo se llama?, de Fulgencio Batista, la dictadura de Duvalier, la dictadura de Stroessner. ¿Cuáles son los aspectos más notorios de ese dominio militar? La dictadura cubana, finalmente, es la que más se parece. Fíjense que no. Es una mezcla de todas esas opresiones. Por ejemplo, del perejimenismo, la dictadura que tiene ahora este sustento militar no tiene ni la eficiencia del gobierno Pérez Jiménez, ni la relativa honradez del grueso de los funcionarios, que era una honradez obligada por la vigilancia de la cúpula, que tenía derecho solo ellos a ser corruptos, pero hacia abajo imperaba cierta austeridad y disciplina en la oficialidad. Había un progreso capitalista exorbitante, extraordinario, de la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces esto tiene poco y nada que ver con el perejimenismo como dictadura. Sí, en un aspecto, el aspecto policial. No hay nada más parecido a la seguridad nacional perejimenista que la bosta esta del SEBIN, de el madurismo, diosdadismo y chavismo. El alzanismo ahora. Ajá, ¿y en qué se parece a la Guardia Nacional Somocista? Bueno, a que es un ejército mercenario de un régimen absolutamente dispuesto a matar a quien sea y a sostenerse contra viento y marea en el control de la gestión del Estado. La Guardia Nacional Somocista tuvo, sin embargo, un final distinto al régimen perejimenista. Fíjense ustedes que el ejército bajo Pérez Jiménez estuvo dispuesto a separar el aspecto, el segmento gangrenado del régimen militar, separó a esos militares de la cúpula corrupta perejimenista, y el grueso de las Fuerzas Armadas detrás del almirante Larrazábal. Entonces originaron una situación nueva de transición hacia la democracia de partidos. La Guardia Nacional Somocista tuvo que ser erradicada a sangre y fuego por una insubordinación, no de las Fuerzas Armadas, sino de la población civil, que cada vez hizo más causa común con un ejército irregular, guerrillero e insurreccional, que fue el ejército sandinista. Con el ejército sandinista, el programa del ejército sandinista tiene mucho que ver con el programa chavista, porque era un programa izquierdista, estatista, como lo ha demostrado en los 40 años que ya lleva, 30 y pico de años, el sandinismo, que persiguió los mismos objetivos que la lacra política chavista en Venezuela. Pero para llegar al poder tuvieron que liquidar el ejército de Somoza. La Guardia Nacional de Noriega en Panamá se parece bastante a las Fuerzas Armadas de Venezuela, un ejército absolutamente enfeudado,
inmune, indemne, absolutamente ciego, sordo a la petición nacional de salir de ese régimen narcotraficante de Noriega, Panamá no había manera que el gobierno asumiera plenamente la dictadura abierta de tipo fascista, pero sí cometía asesinatos políticos, sí reprimía y también toleraba algo, una oposición bullanguera, las damas de blanco, etcétera, etcétera, pero era un régimen despótico y sobre todo un narcorrégimen, un régimen de dictadura militar corrupta, narcotraficante. No había manera de quitarlo porque eran unas fuerzas armadas absolutamente corruptas y dominadas por el delito y particularmente el narcotráfico. Y tuvo que haber una intervención extranjera de Estados Unidos para eliminarlos. En Cuba había una dictadura militar bajo Batista, pero era una dictadura de derecha, una dictadura que contemplaba las más amplias libertades económicas y una enorme corrupción de la Fuerza Armada, de derecha militar, contraria a todo interés, contraria a todo derecho democrático de la población, y no había manera de quitarle el poder a Batista y su ejército y fuerzas armadas absolutamente mercenarias y absolutamente comprometidas con el carácter sanguinario y corrupto del régimen de Batista. Fue necesario un movimiento guerrillero, una insurgencia civil que costó muchos muertos, una política incluso en una primera fase putschista, putsch, es decir, de golpismo, como fue el intento de putsch de Fidel Castro en el cuartel Moncada, es un cuartelazo fracasado, con un tendal de muertos, porque era una aventura completa, pero aquello de la historia me absolverá con la que Castro se defiende en el juicio, es parte de la mitología, de la épica castrista de la que se sirven luego de ser exilados para entonces volver como guerrillero de Sierra Maestra, y era tal la putrefacción del régimen Batista que en cuestión de 3 años se le vio contra las cuerdas y ese ejército desgajándose y despedazándose y triunfando un movimiento guerrillero y de estallido de las Fuerzas Armadas de Batista. Otro ejemplo, el caso de Stroessner. Stroessner fue dictador 30 años en Paraguay. Y bien, un movimiento muy sostenido de lucha antidictatorial tuvo una suerte, que fue la muerte del tal Stroessner. Allá estaba asilado Somoza, donde fue a buscarlo por casualidad una bomba de los sandinistas que lo hizo volar por los aires a Somoza. Pero Stroessner estaba vivo en el poder hasta que se enfermó y murió. Y entonces se buscó la manera en las Fuerzas Armadas paraguayas de depurarse algo, de cambiar algo para que todo siguiera igual. Entró en ciertos conflictos internos y vimos a las Fuerzas Armadas de Paraguay tratando de determinar el destino inmediatamente, históricamente inmediato de Paraguay después de la muerte de Stroessner, y finalmente aquello se encaminó a una democracia cojitranca. Me imagino que teniendo mucho que ver con el proceso de democratización en Argentina y en Brasil, que son, bueno, en el propio Paraguay, en el propio Uruguay, que eran tres países que inciden mucho en la situación interna paraguaya. A ver, dictaduras militares, con militares hipercorruptos, convertidos en una fuerza mercenarizada, es decir, actúan por dinero y por corrupción en defensa de las instituciones del Estado dictatorial. Bueno, hay esos ejemplos que le he hablado. Hay otras maneras de ver la coexistencia de las Fuerzas Armadas con las instituciones de otros estados. Por ejemplo, en Perú,
hubo una dictadura militar de izquierda nacionalista, la de el militar Velasco Alvarado, que era un populista bastante serio, para ponerle un nombre cómodo, hipotecó el país digamos, a las ideas estatistas socializantes, era un anti-norteamericano, se armó con aviación rusa, etcétera, jugó como un peón de segunda en las contradicciones este-oeste en la Guerra Fría. Perú, sin embargo, tenía un gran movimiento obrero y campesino que defendía inicialmente la dictadura militar de Velasco, pero no era un régimen hipercorrupto. Habían factores de corrupción importantes, pero el ensayo socializante y estatista de la dictadura de Velasco Alvarado y la falta de libertad democrática llevó al movimiento peruano, al movimiento de la clase media peruana y del propio movimiento obrero a una lucha implacable por los derechos democráticos, hasta que hicieron volar por los aires la dictadura de Velasco y vino otra dictadura militar, pero una dicta blanda mejor, que fue la dictadura de Morales Bermúdez, que entonces se dio un plan para reinstitucionalizar Perú y devolverlo a la senda de las luchas contenidas en un marco jurídico de una constitución que era entonces el punto de encuentro de todas las tendencias y el punto de sujeción, de subordinación de las propias Fuerzas Armadas, que se institucionalizaron respetando el régimen de democracia. No se paró allí todo, porque vimos cómo en medio del ensayo democrático de Belaúnde Terry, del presidente Belaúnde, que vuelve al poder porque había sido echado por Velasco, vuelve Belaúnde después de un proceso constituyente, le sigue un gobierno hipercorrupto de Alan García, y mis amigos, tienen ustedes una poderosa guerrilla izquierdista que ganaba un terreno impresionante, mejor dicho, dos guerrillas izquierdistas, una de orientación polpotiana, maoísta, que buscaban sencillamente la vuelta de Perú a la barbarie rural, qué sé yo, que era esta guerrilla de Sendero Luminoso, y una guerrilla muy fuerte de tipo castrista, el MRTA, una guerrilla mitad marxista, mitad indigenista, que, bueno, pugnaba con gran audacia en el terrorismo urbano. Perú todavía se mantenía en el régimen de democracia, digamos, de partidos, y fue cuando el guerrillerismo fue de tal peso en la ocupación de las zonas andinas y la crisis económica y la hiperinflación fue de tal nivel de desastre, más la corrupción del gobierno de la DECO de allá, ¿cómo se llama?, Alan García, que ello determinó el triunfo electoral de Fujimori, del famoso chinito, que se instaló en el poder 8 o 10 años y combatió a aquella guerrilla con métodos genocidas hasta reducirla y liquidarla, y combatió todo el desorden económico con leyes de mercado que enrumbó de nuevo a Perú y que finalmente, habiéndole gustado mucho el autoritarismo, eliminó la Asamblea Nacional, el Congreso Nacional de Perú. Las Fuerzas Armadas respaldaban a Fujimori, y así como lo respaldaron, dejaron de respaldarlo y obligaron, o al lado de los partidos políticos, obligaron a una gran rectificación, que es lo que ha recorrido Perú en los últimos 20 y pico de años, de gobiernos democráticos que heredaron la pacificación contra la guerrilla de Fujimori y la política económica de Fujimori. Las Fuerzas Armadas, como ven, tuvo 3 o 4 orientaciones, pero no se quedó atornillada en una de esas orientaciones. El caso de Argentina me llevaría por lo menos media hora explicárselo, pero lo cierto es que la Guerra de Malvinas, que fue el último gran protagonismo de esa Fuerza Armada Argentina, significó una especie de seppuku, ese suicidio con la daga que se le entierran hasta el esternón, digamos, hasta detrás del esternón, y se dan para arriba así. Bueno, ese movimiento
bastante profundo de tripa detrás del estómago que les llega a la columna, la daga. Bueno, ese suicidio del seppuku se hizo la clase militar argentina, y bueno, en Argentina hay democracia con una limitada participación de observador lejano que tiene la Fuerza Armada Argentina. Miren el caso de Chile, totalmente distinto. Un gobierno izquierdista que desordenó la economía chilena, la hundió en la hiperinflación y en el desorden, en las ocupaciones, etcétera, etcétera, y en la más intensa de las luchas políticas y de las luchas sociales, y llegó el ejército bajo la égida de Pinochet e impuso una dictadura militar durante 17 años que logró orden económico, orden y cohesión social, privilegios para una pequeña minoría que es la gran beneficiaria del grueso de ese modelo de desarrollo, una especie de de sustancial mejor nivel de vida para toda la población, pero con desigualdades sociales tremendas. Un modelo dictatorial de derecha que imperó en Chile durante todo el pinochetismo y que finalmente cedió bajo la presión democrática de la clase media y de los trabajadores y obligó a las elecciones libres y a una vuelta al régimen de partidos, pero con una condición: la tutela militar, digamos, de la ideología pinochetista de no se vuelvan a enredar con estatizaciones y con socialismos y con bochinche partidista, porque allí están las Fuerzas Armadas como garante del orden social y del orden jurídico democrático de Chile. Es otro desarrollo. De Bolivia ni me meto, porque eso es un desorden con algo así, 180 años de existencia de la República, desde que se le ocurrió a Sucre y a Bolívar separarla de Perú, como le puso el nombre de Bolivia para honrar al libertador. Y bien, desde que fue fundada Bolivia hasta hoy, hace 200 años o 190 años, bueno, son 150 golpes de Estado. Tiene, caramba, casi alcanza los años de existencia de esa república a la ¿cómo se llama? A la cantidad de golpes que se han producido. Bien, amigos, entonces, ¿dónde estamos? Estamos en una presencia muy disímil, muy diferenciada, muy condicionada por factores históricos específicos de cada nación. Fuerzas Armadas colombianas, aferradas a la Constitución y a la ley durante décadas y décadas. Insurgencia guerrillera, castrista, guevarista, comunista, insurgencia del bandolerismo de la FARC, luego narcotraficante, etcétera, y sin embargo aquella Fuerza Armada numerosa y disciplinada durante 60 años aguantó el invierno blanco de la pelea contra la guerrilla, y ahora están en un desconcierto enorme porque el presidente de la República, al que han jurado lealtad, les ha vendido el alma a sus oficiales, y hay más presos, hay más militares presos en la lucha contra la guerrilla que los propios guerrilleros. Explíquenme a alguien eso de la ¿cómo se llama eso? De lo mal agradecido que ha sido esa cúpula civil de los gobiernos del señor Santos, que sencillamente por la penetración lenta pero firme del aparato guerrillero de la FARC sobre el sistema judicial colombiano, terminaron por ser un factor objetivo de condicionamiento del aparato jurídico, judicial y de la fiscalía colombiana, hasta ser de ese país un rehén de la guerrilla narcotraficante de la FARC. Ahí está la pobre Colombia, entre dos aguas, con bases de la OTAN, como garantía de pertenencia a Occidente, como garantía de que se mantiene el gobierno y el Estado capitalista colombiano, con una FARC que dejaron de ser comunistas hace rato para hacer una guerrilla amponil de 2 decenas de miles de miembros,
todos dedicados al saqueo y a la industria del secuestro, etcétera. ¿Cuál es el destino de Colombia? Ay, Dios mío, que los colombianos nos expliquen cómo es que lograron, después de haber avanzado tanto en la erradicación de la guerrilla de la FARC, haber vuelto de la mano del liderazgo civil de Santos a la mayor de las idioteces conocidas en la historia colombiana. Cada país tiene una historia donde las Fuerzas Armadas son un pilar de la democracia o de las tendencias autoritarias, o digamos miti-miti. En México las Fuerzas Armadas fueron un baluarte del nacionalismo priista, es decir, del PRI, como garantía de continuación de la Revolución Mexicana, que terminó siendo un asco de corruptelas impresionantes, usando la burocracia de Estado y la empresa nacionalizada. Pero ya desde hace 50 años las Fuerzas Armadas desengancharon de ese proceso de fusión institucional, y lo que es México caracteriza a sus Fuerzas Armadas como una reserva importante de la institucionalidad y del combate contra el delito organizado de las mafias de la droga, las más duras y poderosas del mundo, que han tenido a las Fuerzas Armadas en el combate frontal. No así la policía, que fue minada por el narcotráfico mexicano. Vean ustedes entonces cómo unas Fuerzas Armadas en México son baluarte de la lucha contra la ¿cómo se llama? La vocación de traficantes de narcóticos, mientras que en Venezuela las Fuerzas Armadas es la garantía para las mafias narcotraficantes. Son distintas, claro que son distintas. Amigos, y la policía en México está podrida hasta los tuétanos en el mundo de la narcocomplacencia, de la pertenencia a los factores del delito. Pero miren la policía colombiana, 150, 130 mil efectivos de combate frontal al delito, de combate frontal a la guerrilla, porque tienen destacamentos de combate antiguerrillero, y sobre todo la policía colombiana gozando de un enorme prestigio en la población civil. ¿Cómo la veis? Nada que ver con la policía venezolana, que arrastrada por las Fuerzas Armadas y por el partido delincuente que dirige el Estado venezolano, el PSUV, ha terminado por ser una narcopolicía al lado del narcoejército, la narcoguardia, la narcofuerza aérea y la narcomarina, por no hablar de la narcomilicia. Estas últimas cuatro cognomentos o aditamentos en la terminología de llamar fuerzas narcotraficantes a las Fuerzas Armadas es ya un juicio definitivo, porque yo mientras hablo elaboro hablando con ustedes, porque mis amigos, seamos sinceros, no se tienen las ideas claras antes de empezar. Las ideas se van aclarando, y si a mí me dicen, por ejemplo, que el señor Padrino López saca ayer un comunicado diciendo al lado de Maduro que las Fuerzas Armadas venezolanas se preparan para repeler la agresión imperialista y lo que vendrá será, dice textualmente, una guerra popular prolongada. A ver, barájame más despacio, padrino, esta porquería de concepción que estás elucubrando. Tú eres el jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas y opinas que aquí viene una guerra popular prolongada, es decir, la concepción maoísta de Mao Zedong, de una guerra popular, es decir, de un componente ideológico abiertamente comunista para designar un movimiento de resistencia de sectores populares armados
por tu ejército o al lado de tu ejército del Estado comunista comprometido con una lucha contra un ocupante extranjero que tú has imaginado, porque que yo sepa, los Estados Unidos no tienen planes de invadir esto, o es que ya lo invadieron y no nos habían avisado. Es más, si Estados Unidos invadiera, ¿será verdad que tú puedes armar una guerra popular prolongada? ¿Por qué no pensar que puede tener el mismo destino Venezuela que, ¿cómo se llama?, que la invasión a Panamá? Incluso sin invasión, que puede terminar con una amenaza de ayuda militar norteamericana a algún factor militar interno que se rebele contra tu porquería de cúpula narcotraficante. Terminen derrotándoles a ustedes en un movimiento de 72 horas con mucho menos muertos que lo que paga la ciudadanía con los muertos por delincuencia en un fin de semana, porque ese puede ser el destino del país. Ustedes no ven que aquí hay unas vainas que se han atravesado muy raras, según las cuales ahora nosotros el que vamos a una guerra popular prolongada de la mano de Padrino, con un ejército dirigido por vagos y maleantes narcotraficantes, narcosoleados o narcocontrabandistas también, que mandan una comisión a capturar a Baduel, donde hay un destacamento árabe, sirio, que tendría tareas de antigolpe, que le ha asignado Maduro y el Alzheimer y Padrino. ¿Cómo es la vaina, chicos? ¿En qué lío nos está metiendo esta gente? Aquí hay muchas cosas entonces que habrá que seguir discutiendo, pero no mucho tiempo, porque de repente esto estalla. ¿Estalla por qué? Porque las fuerzas de un ejército popular para una guerra popular prolongada, yo no sé dónde vas a sacar esas fuerzas populares, porque las fuerzas populares pasando hambre en un país que ustedes han esquilmado, estafado, depredado, robado masivamente, ilustre narcosoleado Padrino, no es precisamente un terreno fértil para una guerrilla de masas, de una resistencia popular contra la ocupación insolente de la bota militar imperialista. Ese es un cuento chino, chico, un cuento chimbo el que tú estás inventando, Padrino. ¿Pero por qué lo dice? ¿Por qué dice esta locura, Padrino? ¿A qué viene esto? A ver, si el Alzheimer empezó a integrar los factores del SEBIN y del DIN con un aditamento de militante de Hezbollah, bueno, eso puede ser interesante para sapiarlo entonces. A ver, señor el Alzheimer, usted entonces por primera vez en la historia venezolana, desde que andaban por ahí los Welser en 1520, desde los Welser para acá, ¿estaría Venezuela siendo el terreno de la acción de un grupo de árabes, de islamistas radicales, ayudándote en las tareas de penetración ideológica, militar y terrorista de las Fuerzas Armadas y Policiales venezolanas? ¿Cómo es este cuento, chicos? A ver, pero ¿y qué otros objetivos tiene esto? ¿No será que esto sigue el afianzamiento de lo que ya venía desde Chávez, de la línea aérea Caracas-Teherán, comparada en Damasco, cargada de dólares y de armas para la guerrilla del Hezbollah y para el propio gobierno sirio, y con embarques de droga? Y una cosa más importante que la droga, uranio venezolano para las centrifugadoras de ¿cómo se llama?, de Irán. Uranio, sí, uranio. A ver, ¿no será que este bicharraco, el Alzheimer, es ahora la cara ya visible de que el plan de la islamización de América Latina, empezando por Venezuela, generó que nos meten por primera vez de cabeza en las contradicciones e historias truculentas de la oposición contra Estados Unidos
en el Medio Oriente y la guerrilla ISIS, etcétera. Pero ahí hay unas complicaciones raras. Yo no quiero ni ponerme a explicarles esto, no porque termine yo confundido, sino porque hay algunas incógnitas que hay que despejar. Por ejemplo, el Al-Zaimi no es de ISIS, es de Hezbollah. Hezbollah y Hamas son guerrilleros pro-iraníes y pro-sirios. Putin apoya a los prosirios de Hezbollah, de Hamas, y apoya a Siria y a Irán. Y está bombardeando el ISIS. Los americanos están como calladitos, pero Trump quiere echarle plomo al ISIS también y se quiere asociar con Putin. ¿Y cómo hace uno para saber si en estos enjuagues de los acuerdos Putin con Trump aspirarían ponerse de acuerdo los dos para fortalecer Hezbollah contra ISIS, o Siria contra ISIS, o Irán y Siria contra ISIS? A vaina. Eso implicaría que encontraríamos a Al-Zaimi en la misma trinchera de Trump, al lado de Putin. Eso complica las cosas. Entonces, la confianza inicial que uno pueda tener en que el señor Trump sea un baluarte al lado de Israel, contradiciendo la política de Obama, que es, digamos, de desdén hacia los intereses hebreos, hacia los intereses de Israel. Ese desdén de Obama hasta el último momento de su presidencia, y que Trump quiere revertir. Pero Israel quiere pelear contra ISIS, porque habrían pactado que no es tema importante la guerrilla Hezbollah y la propia Siria, debilitada todavía por su propia guerra civil interna o por su guerra contra el ISIS. Ajá, y entonces, si Trump es un baluarte de la defensa del Estado de Israel y ahora estaría en una coalición contra ISIS, los pro-Hezbollah y pro-sirios que agrupan a el Al-Zaimi, ¿no será entonces la apuesta cubana de Fidel Castro, que habiendo estudiado el viejo zorro Raúl, heredando la estrategia histórica de la dirección cubana, que todo lo ven a partir de la globalidad, primero de la Guerra Fría, que les permitió sobrevivir 60 años, pero luego con el juego de potencias y de intereses donde el Estado totalitario cubano juega sus propias cartas para sobrevivir como burocracia parásita de Venezuela. ¿No será que los cubanos han convencido a Maduro de que ponga el Al-Zaimi, porque al ser el Al-Zaimi del sector prosirio y del sector Hezbollah, puede ser usado por Cuba como una carta para decirle a Trump: en tu lucha contra ISIS en el Medio Oriente, este es un buen muchacho, este muchacho venezolano, no te alarmes entonces por las necesidades de la lucha del gobierno venezolano, que bueno, su único crimen es ayudarnos en 100.000 barriles diarios de petróleo mínimo, si no 200.000, que ellos pueden seguirnos dando, y que si se nos derrumba Cuba, caramba, tú vas a tener un problema, Trump. Y de paso, ¿por qué no te quedas quieto con lo de Venezuela, que el Al-Zaimi termina siendo un aliado tuyo y Maduro termina siendo un aliado tuyo al lado de Hezbollah, de Irán y de Irak? De Irak, de la zona proamericana, que es también chiita como Irán. ¿No será que esa coalición, digamos, te interesa que no tenga contratiempos en Venezuela?
Ay, mis amigos, la geopolítica no la inventó el diablo, pero carajo, alguien familia de él tiene que haberse metido en estos cálculos estratégicos donde no sé hoy, a la fecha de hoy, no sé si Trump arranca con buen pie para sanear el terrorismo islamista en América, que implica la lucha implacable contra todo tipo de terrorismo, es decir, también contra el Alzheimer en Venezuela y la filial siria en toda América Latina y la filial iraní a través del chavismo en toda América Latina. O Trump cae en la tentación de hipotecar los intereses de una nación rica como Venezuela, entregada como terreno de maniobra para las trapisondas en el Medio Oriente, comandadas por la fracción Hezbollah, el gobierno sirio, Irán, contra los intereses de los venezolanos. A vaina. Yo no tengo una conclusión. Hay que esperar el 20 y esperar cómo es que se posesiona la política oficial del señor Trump. Pero ¿cómo se llama? El loco este de remate, el loco Padrino López, dice que viene la guerra popular prolongada contra Trump, que va a invadir Venezuela. ¿Cuáles son entonces los factores determinantes de nuestra política exterior que se convierten en temas de política interior y de beligerancia armada interna, puesto que se nos habla de una guerra popular prolongada contra el imperio? ¿No será que Padrino López está ya enterado de algo que pudo haber sido cierto, pero dicen que es una fabricación cubana? Lo de la noticia esa del New York Times, donde Trump dice: en los primeros 100 días de mi gobierno daré cuenta de la dictadura de Maduro en Venezuela. Carajo, ojalá sea cierto. Pero es hora de empezar a opinar sobre esta hipótesis, porque esto estaría confirmando que Estados Unidos está preparado para una hipótesis como la panameña, pero no con invasión, porque eso ya no se usa. Ahora se usan drones que van hasta la poseta donde esté defecando el dictador de Marras. Unos droncitos allí. Esa es la posibilidad real, pero tiene que haber una fuerza interna que ayude a los drones de Trump a arreglarle cuenta a bicharracos como Maduro y el Alzheimer y el Diosdado. A ver, la excelente oportunidad de enjuiciar al gobierno venezolano como corresponsable de tráfico de cocaína por la vía del tema de los narcosobrinos y otros narcotraficantes notorios. El propio Alzheimer hace varios años, digamos, ya en las nóminas de los narcotraficantes más peligrosos y buscados. Es una excelente oportunidad para el sistema político norteamericano convertir el tema de la dictadura de Maduro, Diosdado, ¿cómo se llama?, el Alzheimer, Padrino López, como un tema de narcos que afecta a los intereses de Estados Unidos, donde poco importará el tema del Medio Oriente y que si estos son partidarios de la guerra santa o no tan santa, porque de lo que se trata es en el continente de barrer esta mugre del chavismo gobernante, para lo cual el señor Padrino López ya ha declarado que es una guerra popular prolongada contra el plan de Trump. Eso como que empieza a ser entonces más propio de lo que viene de la otra tesis, de que el Alzheimer termine como carta cubana para negociar con Trump una neutralidad hacia Venezuela, porque Venezuela es un factor que influencia las cuestiones en el Medio Oriente. Vean ustedes cómo tampoco es cierto entonces que la carta Trump esté definitivamente jugada, porque si se juega a los intereses del sistema judicial del Estado norteamericano, toda la dirección del PSV tiene que estar presa. Y nosotros somos partidarios de mandárselos en un solo avión a los Estados Unidos. Pero viene entonces la otra discusión. Venezuela está dispuesta a pagar que no que nos convirtamos en una nación como Puerto Rico, pero está dispuesta Venezuela a asumir plenamente
que está en nuestro interés ser un aliado de la política norteamericana? Eso es lo que hay que averiguar. Bien, amigos, este tema de ¿a dónde va Venezuela con sus Fuerzas Armadas? Es una historia de nunca acabar, porque no se puede acabar lo que es las tendencias de las fuerzas vivas que están frente a nosotros, actuando de una manera más que evidente, como parte del ajedrez de la política mundial, de la política regional y particularmente de la política norteamericana, bajo la óptica, por primera vez en 20 años, de compromiso de la presidencia del Departamento de Estado en la política interna venezolana, que bajo Clinton, bajo Bush y bajo Obama sencillamente operaron como cómplices y alcahuetes del chavismo en el poder, y que al parecer con la línea de Trump ganaríamos el espacio en la opinión pública y en la institución del Estado americano, ganaríamos el respeto de ser unas fuerzas interesadas en el saneamiento de nuestro país. ¿Estados Unidos puede apoyarnos? Bueno, podía empezar a pensarse entonces en que el tema de la guerra popular prolongada de Padrino pretende salirle adelante a una eventual ayuda norteamericana, a lo que necesariamente tendría que constituirse como un pilar de la resistencia en Venezuela. Una lucha desigual, una guerra desigual, una guerra de las llamadas, fuerzas emergentes de tipo irregular, que tendrían que ver luz contra un ejército definitivamente comprometido con el AMPA narcotraficante y con el AMPA dictatorial, la depredación y la corrupción. El ejército de Venezuela aguanta una lucha antisubversiva, comillas, como fuerza de la guerra popular prolongada contra Estados Unidos, o contra una fuerza interna que salga en defensa de borrar del mapa el chavismo a la cabeza del Estado. Habrá que ver entonces qué es lo que viene, porque la primera incógnita está siendo despejada. Nadie puede ya defender la tesis de que las Fuerzas Armadas venezolanas puedan ser garantes ni de la Constitución, ni de la democracia, ni de la alternabilidad, ni siquiera de las más elementales normas de respeto a la división de poderes, puesto que son agentes directos declarados, agentes directos depravados del narcoestado madurista, diosdadista y del Alzheimer Padrino, los jerarcas de esta cabronería venezolana a la dictadura cubana, y que ahora se nos revela como también partidaria de la defensa del terrorismo islámico, o de una de las alas terroristas de Israel, contra Israel en el Medio Oriente. Aquí empieza a hacer calor. Ajá. Amigos, voy a leerles entonces en unos minutos lo que ustedes han podido pensar. Dice, si es así tendrían que eliminarse. Bueno, esa es una de las tesis. O la Fuerza Armada se pasa para el lado de rehacer el Estado venezolano, o hay que eliminar las Fuerzas Armadas con este Estado. Ese es el dilema, mi amigo. La mezcla oxigena, claro que son todos, pero no sé qué quiere decir. A ver, ¿qué opinan? ¿O ya no hay opinión aquí? Dice Roosevelt, más claro imposible, debe imponerse la decencia.
Hola doctor, gracias por estar ahí, dice no sé quién, dale Phantom, dice alguien. Hoy está un poco complicado este conversatorio, releeré El Príncipe Maquiavelo, se lo aconsejo. No le pare, hay mente de pollo escribiendo. Todo suena bonito, pero no pasa nada. Eliminar al afán es una guerra sin cuartel. A ver, mis amigos, yo no estoy aquí para dar muy buenas noticias o para hablar simplismos de toda clase, proponiendo siempre las soluciones fáciles de todo esto es una lucha electoral pacífica, constitucional, institucional. Búsquense a la Tintori, a la gente Voluntad Popular, a la gente de ¿cómo se llama?, de Primero Justicia, a los ADECO y sobre todo a El Falsón, para que les explique una tesis simplista de cómo vamos a salir de todo esto mediante una lucha pacífica. Lo que pasó al general Baduel, le pido que vaya al principio de esta charla y puede ver todo lo que hablamos de eso al principio. No puedo repetir a esta altura del 5 y 6 lo que hablamos sobre el general Baduel. Profe, entramos en la lucha de la clandestinidad como los ADECO. Usted está claro, el problema es lo que entenderán los de la oposición. La oposición no entiende nada, no se preocupe por ello. Para la oposición se ha unido, a los Twitter me imagino. Estados Unidos no harán nada que no les convenga. Estoy de acuerdo, me dicen en calle de nuevo, Chitelius. Calle. ¿Qué pasó con Leoceni? Por ahí andaba Leoceni, nos saludó a todos y empezaron ahí algunos pasados a tratar de atacarlos, de atacarle. Bien, el discurso de Padrino es interno, eso no va a ningún lugar. Mire, pero yo lo escuché, yo no soy de la Fuerza Armada. ¿Qué piensa el CNN con lo que le dijo Trump? Bueno, agarró su tomate, toma tu tomate, CNN. Esa es una pelea importante, ¿no? Porque la CNN es del grupo Time Warner. Es del grupo Turner. Es un grupo, digamos, de grandes magnates de las comunicaciones. Y el Trump bueno, está electo contra la política de CNN, que se hizo superdemócrata. Y bien, ya les echó su primer ciruelazo. Sé capaz de prohibirles la entrada a la rueda de prensa, porque andan, pues, ¿qué opino de Patricia Poleo? ¿Por qué tengo yo que tener opinión sobre Patricia Poleo? ¿Qué opinión tiene ella de mí? Entonces yo le respondo. Soy una persona positiva, pero ahora no veo nada bueno. Solo María Corina da la cara. Bien. Sí, María Corina da la cara, efectivamente. Pero el problema no es dar la cara. El problema es construir una posibilidad real. Estas comparaciones tan caprichosas, CNN será la globovisión de Trump. Eso tiene algo que ver tanto como, qué sé yo, una cucaracha con un rinoceronte, no sé. Ay, amigos, qué manía la de comparar cosas. Bien, déjenme por favor, perdonen un segundo, tengo que saludar a los amigos de, ¿cómo se llama?, de la Radio Cielo, Alberto Franceschi, Sentido Común, y despedirme amablemente de los que me han seguido hasta ahora por esta vía. Hasta mañana entonces, amigos de la Radio Cielo, Alberto Franceschi, Sentido Común. Hasta mañana. Bien. A ver, con amigos de Facebook, por allí estaba Gabriela Mayodón, que se unió, Ana Segarra Rendón, familia, por fin, la alegría con Baduel, Adrián Gómez Segarra, no sé, Adrián Segarra no acaba de compartir, Marisol Rodríguez, qué difícil es todo, que Dios nos ampare, dice. Mi Marisol Rodríguez, estupendo, un saludo. Doctor, iba a decir acerca del primer programa de este año. ¿Qué iba a decir acerca del primer programa de este año? El primer programa de este año abarcó todos los principales temas que desarrollaré en estos conversatorios.
hay el tema de la visión global de cuál es el futuro como Estado que tenemos por delante. Tenemos el tema de si somos o no somos una cultura hispanista y la eventualidad o la necesidad de pensarnos como un Estado de una nación hispánica. ¿Es viable el Estado venezolano con la economía de disparateros y de locos en la que nos metió el chavismo? Esos son temas que están planteados en el primer momento. Y estaba el tema de si el Estado venezolano puede con estas Fuerzas Armadas tener algún destino. Y bien, entonces empezamos a analizar hoy estas hipótesis, ¿no? Los medios de Venezuela no han dicho mucho de esto, el régimen no aplica justicia, aplica autoritarismo. Dice, ¿cómo estás, José? Un gran placer tenerte por aquí, José Semidey. John Díaz, hola, ¿cómo está? Eric Gadi, saludos de Petare, siempre el amigo de Petare está allá. Diane Gómez desde Madrid. Bien, el conversatorio de hoy le gustó mucho al amigo Pedro Lander, y ahí me puso unos aplausos por allí que le agradezco. Lo importante es saber lo que llaman guerra popular y contra quién. Amigos, es una guerra contra Trump. La hipótesis de Trump, si interesa realmente, es ponerle un parado a estos rojos, suena sensata. Amigos, yo no sé ustedes, pero yo oiré con mucha atención lo que tenga que decir Trump sobre un narcorrégimen en la costa opuesta del Mar Caribe a la costa de Miami y de la costa este de Estados Unidos. O sea, que se constituya un narcoestado pro-sirio, pro-Hezbollah, pro-terrorista en la costa venezolana, a mí me parece muy cuesta arriba. Más cuesta arriba que pueda surgir de allí y que una guerra popular prolongada. Ya eso es la demencia de un estúpido como este Padrino López. Yo creo que tiene que haber gente seria en esa Fuerza Armada que paren a ese loquito de hablar pendejera por los reales que le origina, por las corruptelas inmensas que le han originado hablar con ese nivel de estupidez al servicio del gobierno de Maduro y ahora de Diosdado, ¿cómo se llama? El Alzheimer. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Son las 5:20 pasadas, 5:22. Creo haber cumplido con la expectativa de explicar cosas adicionales. Ustedes saben, cosa difícil, explicar algo totalmente nuevo cada día. Eso es imposible. Pero hoy creo haberles aportado otras informaciones sobre los temas que hemos venido tratando, pero que tienen nuevos y cada vez más audaces ángulos de análisis, porque se trata de recomprender, de reanalizar, de resituarnos en esta realidad venezolana, porque estamos ante un cambio de naturaleza del gobierno de Estados Unidos y un cambio de naturaleza del régimen venezolano. Escúchenme, en Venezuela está empezando desde el desconocimiento por parte de la Asamblea Nacional, que por supuesto es un saludo a la bandera, algo absolutamente inútil, casi tonto, casi simbólico solamente, pero cuánta gente se hace ilusión de que eso cambia radicalmente. Allá hay una movilización el 23 de enero, ojalá pueda ir mucha gente para una vez más decirle al gobierno que no lo quieren, pero hacerse expectativa respecto a un cambio, cuando toda la oposición durante todo un año perdió miserablemente el tiempo para terminar en esta, por fin, decisión de desconocer a Maduro, pero ahí están, son parte del régimen. Gracias a Abrancito, que dice que Dios me bendiga, siempre es un gusto escucharlo, dice Elvira Alessandra. Gracias, doctor, buen programa, excelente programa. Hay que salir a hacer bulla, dice Imao. Así es, gracias, doctor, por su tiempo. Y Leoceni es un colaborador de... ¿Qué va a decir que Leoceni es colaborador de Reino? ¿Qué vaina me han echado, Leoceni, que tengo que defenderte aquí? Vaya usted a saber, Leoceni dirá lo que tenga que decir él mismo. Está bastante crecidito y mayor para que yo lo esté defendiendo. Un besote y gracias por todo, dice Lidia Rangel. Merci, doctor David Sánchez, BSI.
pierden un año porque comen completo. Ay, mira, esa acusación de Fontanari suena tan coherente. Manchaban y podían esperar y esperar. Muy buenas sus cátedras, Diana Ragneri. Bye, besito, dice Posicha. Hola, Posicha. ¿Y cómo está el Posicho? Un gran abrazo a ustedes allá en Texas. Andan con el amigo, ¿cómo se llama? El amigo Adrián. Un gran abrazo para ustedes. Excelente conversatorio, Malanga, doctor, muy buena charla, buen café hoy. Gracias, Cristian, el colombiano que me debe unos cafés que me va a mandar. Si los diputados no han tenido que irse a clandestinidad es porque el gobierno no los toma en serio. Parece ser cierto eso. Pero hay que salir. Calle y más calle. Sí, muy bien. Al lado de los carros. Mucha calle. Doctor, saludos. Muy buenos programas. Hasta mañana. Estipa. Bien, amigos. ¿Qué más puedo decirles? Se acabó. ¿De qué están hablando? Dice Patri. Poco tarde, amigo Patri. Hasta mañana a todos ustedes. El café sea en Miraflores. Hola, Cristian. Hasta mañana. Gracias, José. Dios mío, qué difícil es. Es una chica. Ah, Patrick, es una chica. ¡Aniuska! Qué bella, Aniuska. Andas por ahí. Chao, Lilian. Chao. Es difícil ¿cómo se llama? Despedirse. Hasta mañana, me preocupa que sigue migrando mucha gente. ¿Y qué se va a hacer? Dice. Café en Paraguaypoa, dice Techuluí. Saludos de Venezuela, saludos a mi general Babel. Bueno, si lo ve usted primero que yo, se lo da usted misma. Gracias por su tiempo, Alberto. Hasta mañana. Chao.